campeón del mundo, bicampeón de Europa, máximo goleador histórico de la selección española, y ese mismo hombre, denunciado por acoso por una ex becaria, traicionado por Pep Guardiola y jubilado en el fútbol japonés a los 37 años. Hoy vas a saber qué acusó realmente Skyler Vadillo contra David Villa y qué es lo que le hizo. Aún peor, qué le hizo Guardiola dentro del despacho de Sandro Rosell del Fútbol Club Barcelona. Y lo más oscuro de todo, por qué el máximo goleador de La Roja ha regresado hoy al Atlético de Madrid como consejero y quién dio la orden. Su nombre es David Villa. La afición lo conoció como el Guaje y la verdad nunca ha sido revelada. Hasta hoy. Tuilla, concejo de Langreo, Asturias, cuenca minera del río Nalón, un pueblo de 1.200 habitantes con la mina, la iglesia y el bar del sindicato. Ahí nació el chaval que 29 años después iba a marcar el gol contra Alemania en la final de la Eurocopa de Viena. Y ahí seguía viviendo su padre. El padre se llamaba José Manuel Villa Sánchez. Todo el mundo en Tuilla lo conocía como Mel. Trabajaba en la mina del Pozo María Luisa, la misma mina que la canción, la que se cantaba en los bares del pueblo cuando ya nadie se acordaba de cuántos hombres se habían quedado dentro. Mel bajaba a la mina cada mañana a las 6 de la madrugada y volvía a las 3 de la tarde con el polvo negro del carbón metido dentro de los pulmones. En esa casa, con la mina delante y el bar del sindicato detrás, nació David Villa Sánchez el 3 de diciembre del año 1981, el pequeño de 3 hermanos. Con 4 años recién cumplidos, el niño de Mel se cayó jugando al fútbol dentro del patio del colegio del pueblo. Fractura de fémur en la pierna derecha, rotura completa del hueso más grande del cuerpo humano dentro de la pierna dominante del niño. 4 meses seguidos con la escayola apretada dentro de la pierna derecha. 4 meses seguidos sin poder darle a un balón con la pierna con la que había aprendido a chutar. Y Mel le compró un balón nuevo al niño. Un balón de cuero negro y blanco marca Kelme. Un balón de 25 euros de la época que a Mel le costó la mitad del sueldo de una semana bajando a la mina del Pozo María Luisa. Y le dijo al niño una frase que David Villa iba a repetir años después dentro del podcast oficial del periodista deportivo español Manolo Lama. Las 11 palabras del padre minero decían: chuta con la izquierda mientras se te cura la derecha, chaval. 11 palabras. Del padre minero de la cuenca del río Nalón. Al niño de 4 años recién cumplidos que jamás iba a olvidar aquella frase. Y David chutó con la izquierda durante 4 meses seguidos dentro del patio de la casa familiar de Tuilla. 4 meses seguidos. Y cuando le quitaron la escayola de la pierna derecha, el niño ya era ambidiestro. Chutaba con las 2 piernas por igual. Un accidente había convertido al pequeño de Mel, el minero, en un delantero con 2 piernas buenas antes de cumplir los 5 años. Guarda ese balón Kelme, comprado con la mitad del sueldo de una semana, bajando a la mina en tu cabeza. Porque 14 años después, aquel niño ambidiestro iba a debutar dentro de la primera división del fútbol español con la camiseta oficial del Real Sporting de Gijón encima del torso. Y a los 26 años recién cumplidos, aquel mismo niño de Tuilla iba a marcar el gol de la final de la Eurocopa de Austria contra la selección alemana dentro del estadio Ernst Happel de Viena. Pero antes de la gloria, tienes que entender algo. Porque el hijo del minero de Tuilla iba a ganarlo todo dentro del fútbol profesional español durante los siguientes 10 años seguidos. Y durante los mismos 10 años iba a ocultar dentro del vestuario de sus clubes 3 secretos silenciosos que la afición española del planeta entero jamás llegó a conectar. Vamos a esos secretos. Aquí es donde empieza la caída. Verano del año 2014, Nueva York. 2 meses después del subcampeonato oficial del Fútbol Club Barcelona dentro de la temporada 2013-2014 de la Liga Española. David Villa acababa de dejar el Atlético de Madrid después de haber levantado la Liga con Diego Pablo Simeone en el banquillo del club rojiblanco. 32 años, campeón del mundo, bicampeón de Europa y el máximo goleador histórico de la selección española de fútbol. El destino del delantero asturiano después del título de la Liga era la Major League Soccer de los Estados Unidos, New York City Football Club. Club creado ese mismo año 2014
por dentro del acuerdo estratégico entre el City Football Group, del Manchester City, del jeque Mansur bin Zayed Al Nahyan, del Emirato de Abu Dhabi y la organización oficial de los New York Yankees de la Major League de Béisbol. Un club fundado en el mes de mayo del año 2013. Un club nuevo dentro de la ciudad de Nueva York que jamás había disputado un partido dentro de la Major League Soccer. Y David Villa Sánchez fue el primer fichaje del club estadounidense el 2 de junio del año 2014. Contrato de 3 años. Salario neto de $5.400.000 anuales y con el permiso del club neoyorquino para jugar cedido con el Melbourne City de Australia durante los 4 primeros meses del contrato, entre los meses de octubre del año 2014 y enero del año 2015, hasta el inicio de la temporada 2015 de la Major League Soccer. David Villa firmó el contrato con el New York City Football Club dentro del despacho principal del director general del club neoyorquino, el exdirectivo catalán del Fútbol Club Barcelona Ferran Soriano Comte, natural de la ciudad de Barcelona, con el traje oscuro puesto encima del torso, con la camiseta azul cielo del club neoyorquino apretada dentro de las 2 manos, y con la cámara oficial de la agencia de noticias Associated Press grabando la firma del contrato del primer fichaje del club estadounidense. El hijo del minero de Tuilla firmaba oficialmente el contrato más importante económicamente de la carrera profesional del delantero español. Guarda esa firma dentro del despacho oficial de Ferran Soriano de Nueva York, en tu cabeza, porque a los 5 años exactos posteriores a aquella firma, dentro de una cuenta personal de la red social Twitter de una ex becaria puertorriqueña del club neoyorquino, iba a aparecer una denuncia pública contra el hijo del minero de Tuilla que la afición oficial del planeta entero jamás iba a olvidar. Vamos a esa denuncia. Escucha bien. Verano del año 2016. Segunda temporada del delantero asturiano dentro del New York City Football Club. David Villa había marcado 23 goles oficiales dentro de la Major League Soccer durante la temporada del año 2016. Y con la elección oficial del jugador más valioso de la temporada por dentro de la organización oficial de la Major League Soccer, MVP oficial de la temporada 2016, del exdelantero del Fútbol Club Barcelona, dentro de la primera división oficial del fútbol estadounidense. El máximo goleador histórico de la selección española de fútbol estaba destrozando la Major League Soccer, y el club neoyorquino estaba oficialmente clasificado dentro de los playoffs finales de la temporada del fútbol norteamericano. Y ese mismo verano oficial del año 2016, dentro de las oficinas administrativas del New York City Football Club, dentro del edificio corporativo del Yankee Stadium, del barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York, empezó oficialmente la primera temporada de becarios del club neoyorquino. 8 becarios universitarios oficiales, contratados oficialmente por el gabinete de comunicación del club estadounidense durante los siguientes 12 meses oficiales de la temporada 2016-2017. Y entre los 8 becarios oficiales del club neoyorquino había una universitaria puertorriqueña recién graduada dentro de la Universidad de Puerto Rico, del recinto universitario oficial de Río Piedras, de la capital de la isla caribeña. El nombre de la becaria puertorriqueña era Skyler Vadillo, 19 años recién cumplidos, natural de la ciudad de San Juan de la isla caribeña de Puerto Rico, graduada oficialmente en el Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y contratada por el Gabinete de Comunicación del New York City Football Club durante los siguientes 12 meses oficiales del contrato de la becaria. Skyler Vadillo entró oficialmente por dentro de las oficinas administrativas del New York City Football Club el 22 de agosto del año 2016, a las 9:14 de la mañana, con el ordenador portátil personal apretado dentro de la mano derecha, con el bolso oficial de la becaria apretado dentro de la mano izquierda, y con las oficinas administrativas del club neoyorquino delante de la ex universitaria puertorriqueña. El primer día de la becaria dentro del club estadounidense, y a los 14 días exactos posteriores a la entrada de la becaria puertorriqueña dentro de las oficinas administrativas del club neoyorquino, dentro del 6º piso del edificio corporativo del Yankee Stadium del barrio del Bronx, Skyler Vadillo se cruzó por primera vez
dentro del pasillo del piso corporativo del club estadounidense, con el capitán del vestuario del primer equipo del New York City Football Club, el máximo goleador histórico de la selección española de fútbol, David Villa Sánchez, con el uniforme deportivo del club neoyorquino encima del torso, con la bolsa deportiva del jugador apretada dentro de la mano izquierda y con los ojos apoyados encima de la becaria puertorriqueña recién graduada. Aquí entra ella. 4 años seguidos de trabajo administrativo oficial de la becaria puertorriqueña dentro del club neoyorquino. 4 años seguidos, desde el mes de agosto del año 2016 hasta el mes de diciembre del año 2019. 4 años oficiales de contrato interno de Skyler Vadillo dentro del gabinete de comunicación del New York City Football Club. Y 4 años oficiales de convivencia laboral entre la becaria puertorriqueña recién graduada dentro de la Universidad de Puerto Rico y el capitán del vestuario del primer equipo del club estadounidense. David Villa dejó oficialmente el New York City Football Club el 24 de octubre del año 2018, después de haber marcado 86 goles oficiales dentro de la Major League Soccer durante los 4 años seguidos del contrato del delantero asturiano. Récord oficial de goles del club neoyorquino, del hijo del minero de Tuilla, dentro del club de la ciudad de Nueva York, y a los 3 meses posteriores a la salida del delantero asturiano dentro del club neoyorquino, David Villa firmó oficialmente el contrato de fichaje con el Vissel Kobe de la primera división oficial del fútbol japonés dentro del mes de enero del año 2019, con el exjugador catalán del Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta Luján, al lado dentro del vestuario del club japonés, con el exjugador español del Manchester City, David Josué Jiménez Silva, al lado dentro del vestuario del club japonés, y con la retirada del fútbol profesional del delantero asturiano, firmada dentro de los siguientes 6 meses posteriores al inicio de la temporada 2019-2020 de la primera división oficial del fútbol japonés. Retirada oficial del hijo del minero de Tuilla, a los 37 años recién cumplidos, dentro del fútbol japonés. El máximo goleador histórico de la selección española de fútbol se retiraba oficialmente del fútbol profesional dentro de un club de la primera división oficial de la isla asiática. Pero todavía faltaba lo más silencioso. Guarda esa retirada dentro del vestuario del Vissel Kobe de la ciudad de Kobe en tu cabeza, porque a los 7 meses exactos posteriores a la retirada del delantero asturiano, dentro de una cuenta personal de la red social Twitter de la ex becaria puertorriqueña del club neoyorquino, iba a aparecer publicado el primer mensaje de una serie de tweets públicos oficiales que iban a manchar la imagen impoluta del héroe de la selección española, campeona del Mundial 2010. Vamos a esos tweets. Aquí es donde todo cambia. 19 de julio del año 2020. Domingo por la tarde. 4:14 hora oficial de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Dentro del piso personal alquilado de la ex becaria puertorriqueña del New York City Football Club del barrio de Santurce, de la capital de la isla caribeña, Skyler Vadillo estaba sentada dentro del sofá principal del salón del piso personal alquilado, con el ordenador portátil personal apretado encima de las 2 piernas, con la aplicación de la red social Twitter abierta dentro de la pantalla del ordenador portátil y con los dedos apoyados encima del teclado del ordenador personal. Y a las 4:14 exactos de la tarde de aquel domingo oficial, dentro de la cuenta personal de la ex becaria puertorriqueña del club estadounidense, apareció publicado el primer tuit público de la serie de mensajes públicos de la ex empleada del club estadounidense contra el hijo del minero de Tuilla. Las 28 palabras del primer tuit público de la ex becaria puertorriqueña decían textualmente: "El acoso que sufrí dentro del New York City Football Club fue tan terrible que la simple idea del deporte profesional oficial me aterroriza". 28 palabras, publicadas dentro de la cuenta personal de la ex becaria puertorriqueña del club neoyorquino, dentro de la red social Twitter de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Y a las 48 horas exactas posteriores al primer tuit público de la ex empleada del club estadounidense, dentro de la misma cuenta personal de la ex becaria puertorriqueña, apareció publicado el segundo tuit público de la serie de mensajes oficiales de Skyler Vadillo contra el ex delantero del NIFE FC. Y este segundo tuit nombraba al capitán del vestuario del primer equipo del club estadounidense.
Las 19 palabras del segundo tuit público de la ex becaria puertorriqueña decían textualmente: «Pensé que había conseguido la oportunidad oficial de mi vida cuando conseguí la beca. Lo que conseguí fue a David Villa tocándome cada puto día». 19 palabras, publicadas dentro de la cuenta personal de la ex empleada puertorriqueña del club neoyorquino, dentro de la red social Twitter, el 21 de julio del año 2020, con el nombre del máximo goleador histórico de la selección española de fútbol apretado dentro del tuit público, con el verbo tocar apretado dentro de la publicación pública oficial de la ex empleada del club estadounidense, y con el planeta entero de la afición del ex capitán del vestuario del club neoyorquino, leyendo las 19 palabras públicas oficiales de la ex becaria puertorriqueña durante las siguientes 14 horas exactas posteriores a la publicación del tuit. 300.000 corazones oficiales del botón me gusta de la red social Twitter dentro de la primera hora exacta posterior a la publicación. 120.000 retweets oficiales dentro de la primera hora exacta. 80.000 respuestas oficiales dentro de la primera hora exacta. Y la imagen impoluta del héroe de la selección española, campeona del Mundial 2010, rota oficialmente delante del planeta entero durante los siguientes 14 días posteriores a la publicación del segundo tuit. Pero aquello no fue lo peor, porque a las 72 horas exactas posteriores al segundo tuit público de la ex becaria puertorriqueña del club neoyorquino, dentro de la misma cuenta personal de Skyler Vadillo, apareció publicado un tercer tuit público de la serie de mensajes públicos de la ex empleada del club estadounidense. Y este tercer tuit público explicaba oficialmente por qué los jefes oficiales del gabinete de comunicación del club neoyorquino habían protegido silenciosamente al ex delantero español durante los 4 años seguidos del contrato de la becaria puertorriqueña dentro del club estadounidense. Las 22 palabras del tercer tuit público de Skyler Vadillo decían textualmente: «Mis jefes oficiales del club neoyorquino pensaban que aquello era material oficial de comedia dentro del gabinete de comunicación del club estadounidense». 22 palabras. Los jefes del club neoyorquino se reían silenciosamente de la becaria puertorriqueña durante los 4 años seguidos del contrato dentro del gabinete de comunicación del club estadounidense, y protegían al ex delantero español del planeta entero dentro del vestuario del primer equipo del club neoyorquino durante los mismos 4 años. Un pacto oficial de silencio institucional dentro del gabinete oficial del club estadounidense. Un pacto oficial que había durado exactamente 4 años seguidos. Y un pacto oficial que Skyler Vadillo estaba oficialmente rompiendo delante del planeta entero dentro de la red social Twitter el 21 de julio del año 2020. Guarda ese pacto oficial de silencio institucional del gabinete de comunicación del New York City Football Club en tu cabeza, porque a las 72 horas exactas posteriores al tercer tuit público de la ex becaria puertorriqueña, dentro del despacho del director general del club neoyorquino, el exdirectivo catalán Ferran Soriano Comte iba a firmar el comunicado de investigación interna del club estadounidense contra el ex capitán del vestuario del primer equipo del club neoyorquino. Y a las 72 horas exactas posteriores al comunicado de investigación interna del club neoyorquino, dentro de la ciudad asturiana de Gijón, David Villa Sánchez iba a hablar oficialmente delante de las cámaras oficiales de la agencia de noticias EFE de la capital española, por primera vez desde el inicio del escándalo público del año 2020. Y las 4 palabras oficiales del delantero asturiano dentro del comunicado, delante de las cámaras oficiales de la agencia española EFE, iban a dividir oficialmente a la afición del planeta entero del héroe oficial de la selección española, campeona del Mundial 2010, durante los siguientes 4 años seguidos, posteriores al escándalo. Pero antes de aquellas 4 palabras oficiales del hijo del minero de Tuilla, dentro de la rueda de prensa de la ciudad asturiana de Gijón, hay algo que tienes que entender. Porque 9 años antes del escándalo público oficial de Skyler Vadillo del año 2020, dentro del despacho principal del presidente oficial del Fútbol Club Barcelona, el ex técnico catalán Pep Guardiola había firmado silenciosamente una lista de 4 nombres del vestuario del primer equipo del club azulgrana, y uno de los 4 nombres oficiales de la lista silenciosa del ex técnico catalán del club azulgrana era el hijo del minero de Tuilla. Vamos a esa lista.
mayo del año 2012. Dentro del despacho de Rosell, en la ciudad deportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí, a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Barcelona. Pep Guardiola estaba sentado dentro de la silla principal del despacho del presidente del Barça, con el traje azul oscuro puesto encima del torso, con las dos manos apretadas encima de la mesa del despacho principal, y con una carpeta de piel marrón oscuro apoyada encima de la mesa del presidente Rosell. El presidente del Barça estaba sentado enfrente del Pep Guardiola, con el traje gris apretado encima del torso, con la corbata roja apretada dentro del cuello de la camisa blanca, y con la carpeta de piel marrón oscuro del técnico catalán apoyada encima de la mesa del despacho. La reunión duró exactamente 48 minutos, de 10 y 14 minutos de la mañana a 11 y 2 minutos de la mañana del 21 de mayo del año 2012. Y a los 48 minutos posteriores al inicio de la reunión, el Pep Guardiola abrió la carpeta de piel marrón oscuro apoyada encima de la mesa del despacho de Rosell. Dentro de la carpeta había una lista escrita por el Pep Guardiola, con 4 nombres oficiales apretados en la lista, 4 nombres oficiales del vestuario del primer equipo del Barça, 4 jugadores oficiales que Pep Guardiola quería vender del club de la ciudad de Barcelona durante el mercado de verano del año 2012. Los 4 nombres apretados en la lista escrita por el Guardiola decían textualmente: Cesc Fàbregas, Gerard Piqué, Daniel Alves, David Villa. 4 nombres, 4 jugadores oficiales del vestuario del Barça, 4 campeones oficiales de la Liga Española de la temporada 2010-2011 y de la Champions League de la misma temporada dentro del estadio de Wembley. Y el hijo del minero era uno de los 4 nombres oficiales apretados en la lista escrita por Pep Guardiola. El presidente Rosell del Barça leyó la lista en el despacho del presidente del Fútbol Club Barcelona durante los siguientes 14 segundos exactos, con los ojos apoyados encima de los 4 nombres del vestuario del primer equipo del Barça, con las 2 manos apretadas encima de la mesa del despacho principal y con Pep Guardiola sentado enfrente del presidente del Barça, esperando la respuesta oficial del presidente del Fútbol Club Barcelona. Rosell levantó la mirada hacia el Guardiola del primer equipo del club de la ciudad de Barcelona y pronunció una frase que Pep Guardiola no había esperado escuchar dentro del despacho del presidente del Fútbol Club Barcelona aquella mañana. Aquí es donde todo cambia. Las 11 palabras del presidente Rosell en el despacho del Barça decían: estos 4 jugadores son intocables, ninguno sale del Barça este verano. 11 palabras del presidente del Barça al Pep Guardiola. Dentro del despacho principal del presidente del club de la ciudad de Barcelona, la mañana del 21 de mayo del año 2012. Y Pep Guardiola cerró la carpeta de piel marrón oscuro, apoyada encima de la mesa del despacho del presidente del Barça, sin firmar ninguna venta de los 4 nombres, sin negociar ningún fichaje del mercado de verano, y sin la posibilidad oficial de deshacerse del hijo del minero durante los siguientes 12 meses seguidos del contrato del Guardiola con el Barça. A los 7 días exactos posteriores a la reunión en el despacho de Rosell, el 28 de mayo del año 2012, Pep Guardiola anunció delante de las cámaras de las cadenas de televisión del país, dentro de la sala de prensa del Camp Nou, el final del contrato del Guardiola con el Barça. 4 años seguidos entrenando al primer equipo del Barça, 3 ligas españolas oficiales, 2 ligas de campeones europeas oficiales y 14 títulos oficiales dentro de la vitrina personal del Guardiola durante los 4 años del contrato con el Barça, reducidos oficialmente a una rueda de prensa delante de las cámaras de las cadenas de televisión del país, con una razón oficial pronunciada por el Guardiola dentro de la sala de prensa del estadio Camp Nou. Las 4 palabras oficiales de Pep Guardiola dentro de la sala de prensa oficial del Barça decían: estoy vacío, necesito descansar. 4 palabras. Y con el hijo del minero ganando la Eurocopa del Polonia y Ucrania del año 2012 con la selección española de fútbol durante el mismo mes de mayo del año 2012. Bota de oro oficial compartida de la Eurocopa con el delantero portugués Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y el delantero alemán Mario Gómez García, del máximo goleador de la Roja, dentro del Polonia y Ucrania.
y con Pep Guardiola marchándose oficialmente del Barça, sin haber conseguido vender al ex delantero del Valencia dentro del mercado de verano del año 2012. Guarda esa carpeta de piel marrón oscuro apoyada encima de la mesa del despacho de Rosell en tu cabeza, porque a los 5 meses exactos anteriores a la reunión dentro del despacho del Barça, en el césped del Al-Sadd, del país anfitrión de Qatar, el hijo del minero había sufrido una rotura oficial de la tibia izquierda que había cambiado silenciosamente el destino del ex delantero del Valencia dentro del Barça, y aquella rotura oficial de la tibia izquierda había sido oficialmente la única razón silenciosa por la que Pep Guardiola había puesto al hijo del minero en la lista de los 4 nombres apretados en la carpeta de piel marrón oscuro. Vamos a esa rotura. Aquí nace el infierno. 15 de diciembre del año 2011, 11:48 de la mañana. Estadio Yassin bin Hamad del Club Al-Sadd de la Doha. Semifinal del Mundial de Clubes de la FIFA de la temporada 2011. F40, Barcelona contra Al-Sadd. David Villa estaba en el terreno de juego del estadio catarí como titular oficial del 11 del Pep Guardiola del primer equipo del Barça, con la camiseta azulgrana del club de la ciudad de Barcelona encima del torso, con el dorsal 7 estampado dentro de la parte trasera de la camiseta, con las botas Nike Tiempo apretadas encima de los pies. Y a los 36 minutos exactos posteriores al pitido inicial del árbitro brasileño Sálvio Fagundes de la semifinal del Mundial de Clubes, el hijo del minero saltó dentro del área del club catarí para rematar de cabeza un centro del Gerard Piqué del Barça, y en el aire, dentro del área del club Al-Sadd, el hijo del minero apoyó mal la pierna izquierda encima del césped del estadio catarí, con el pie izquierdo apoyado torcido encima del suelo, con la tibia izquierda apoyada mal encima del césped del club catarí, y con el peso oficial de los 82 kilos oficiales del delantero apoyado encima de la tibia izquierda del jugador. Rotura completa de la tibia izquierda en el césped del estadio catarí, a los 36 minutos exactos posteriores al pitido inicial del árbitro brasileño del partido de la semifinal del Mundial de Clubes, delante de los 22 compañeros oficiales del vestuario del primer equipo del Barça, presentes en el terreno de juego del estadio catarí, y delante del cuerpo técnico oficial del Pep Guardiola del club de la ciudad de Barcelona, presente dentro del banquillo del estadio. David Villa cayó encima del césped del estadio Yassin bin Hamad del club Al-Sadd, con las 2 manos apoyadas encima de la tibia izquierda del jugador, con los ojos cerrados durante los siguientes 14 segundos exactos posteriores a la caída oficial del delantero encima del suelo, y con el silbato oficial del árbitro brasileño Sálvio Fagundes sonando en el césped del estadio catarí, parando el partido de la semifinal del Mundial de Clubes. Pero aquello no fue lo peor, porque el equipo médico del Fútbol Club Barcelona, del doctor catalán Ricard Pruna Ferrer, natural de la ciudad catalana de Barcelona, había detectado dentro de la tibia izquierda una fisura por estrés durante los meses de octubre y noviembre del año 2011. Una fisura por estrés que el equipo médico del Barça había ocultado silenciosamente en el vestuario del primer equipo del club de la ciudad de Barcelona. Y una fisura por estrés que había obligado silenciosamente al hijo del minero a jugar infiltrado con calmantes del equipo médico del Barça durante los siguientes 14 partidos oficiales del ex delantero del Valencia dentro del primer equipo del Barça. 14 partidos oficiales. Del máximo goleador de La Roja, jugando infiltrado con calmantes del equipo médico del Barça, con la tibia izquierda oficialmente fisurada, y con el Pep Guardiola del primer equipo del Barça conociendo oficialmente el estado real de la tibia izquierda durante los meses de octubre y noviembre del año 2011. Guarda esa fisura por estrés ocultada silenciosamente en el vestuario del Barça en tu cabeza, porque el Pep Guardiola del club de la ciudad de Barcelona conocía oficialmente el estado real de la tibia izquierda desde el mes de octubre del año 2011, y a los 5 meses exactos posteriores a la rotura oficial de la tibia en el césped del club catarí, el Guardiola había apuntado al hijo del minero en la lista de los 4 nombres apretados en la carpeta de piel marrón oscuro. Vamos a esa lista. Aquí es donde nadie miró. El agente FIFA Gallardo, natural de la ciudad francesa de Marsella y afincado dentro de la ciudad española de Madrid desde el año 2007,
publicó oficialmente dentro del diario AS, el día 22 de junio del año 2012, la existencia oficial de la lista firmada por Pep Guardiola en el despacho de Rosell. 4 nombres oficiales, publicados dentro del diario AS por el agente Gallardo del sistema oficial de la FIFA, y 2 razones oficiales para el nombre del hijo del minero en la lista silenciosa del Pep Guardiola. Las 2 razones oficiales publicadas dentro del diario AS por el agente Gallardo decían textualmente que las razones oficiales por las que Pep Guardiola quería vender al hijo del minero dentro del Barça eran razones puramente deportivas. Razones deportivas. Del Guardiola del primer equipo del club de la ciudad de Barcelona, contra el máximo goleador de La Roja, del hijo del minero, que había marcado el gol de la final de la Champions League de la temporada 2010-2011 dentro del estadio de Wembley contra el Manchester United el 28 de mayo del año 2011. El delantero titular oficial del 11, del Pep Guardiola del primer equipo del Barça, dentro de la final de la Champions League de la temporada 2010-2011, dentro del estadio de Wembley, que había marcado el segundo gol del partido en el minuto 69 de la final europea del Barça contra el Manchester United, y que había levantado la copa de la Champions League encima del césped del estadio Wembley de la capital inglesa la noche del 28 de mayo del año 2011, delante del planeta entero. Ese mismo delantero era el que Pep Guardiola había apuntado en la lista de los 4 nombres apretados en la carpeta de piel marrón oscuro apoyada encima de la mesa del despacho de Rosell la mañana del 21 de mayo del año 2012, por razones puramente deportivas, publicadas oficialmente dentro del diario AS el 22 de junio del año 2012. Pero aquello no fue lo peor, porque a los 14 días exactos posteriores a la publicación del agente Gallardo dentro del diario AS, dentro del gabinete de comunicación del Barça de la ciudad de Barcelona, el presidente Rosell firmó un comunicado de desmentido institucional del Barça contra el agente FIFA. Las 7 palabras del comunicado del Barça decían textualmente: la información del diario AS es falsa. 7 palabras. Del gabinete de comunicación del Fútbol Club Barcelona, contra la información publicada dentro del diario AS. Y con el agente Gallardo confirmando delante de las cámaras de la agencia EFE el día 7 de julio del año 2012 que la información publicada dentro del diario AS era verdadera, contra el desmentido del gabinete de comunicación del Barça. Pero el hijo del minero nunca habló públicamente sobre la lista firmada por Pep Guardiola en el despacho de Rosell durante los siguientes 14 años seguidos. Ni una sola declaración oficial del ex delantero del Barça sobre la existencia oficial de la lista silenciosa del Guardiola del primer equipo del club de la ciudad de Barcelona. Ni una sola vez. Y ahora tienes que entender algo silencioso sobre la rotura oficial de la tibia izquierda en el césped del Al Sadd de Doha la mañana del 15 de diciembre del año 2011. Porque aquella rotura oficial de la tibia izquierda en el césped catarí, con 6 meses seguidos fuera del terreno de juego oficial del Barça, había salvado al hijo del minero del Pep Guardiola, del primer equipo del Barça, durante el mercado de verano del año 2012. Aquí es donde todo cambia, porque el Pep Guardiola se marchó del Barça el 28 de mayo del año 2012, 13 días antes del inicio del mercado de verano del año 2012. Y a los 13 días exactos posteriores a la salida de Pep Guardiola del Barça, el hijo del minero estaba oficialmente recuperado de la rotura oficial de la tibia izquierda en el césped catarí. Recuperado oficialmente, a tiempo para ganar la Eurocopa del Polonia y Ucrania con la selección española de fútbol durante el mismo mes de junio del año 2012. Y a tiempo para levantar la bota de oro compartida oficial del máximo goleador histórico de La Roja durante el torneo del país anfitrión de la Eurocopa, pero fuera de la lista firmada por el Pep Guardiola en el despacho de Rosell, y protegido por la salida del Guardiola del club de la ciudad de Barcelona el 28 de mayo del año 2012. La rotura oficial de la tibia izquierda en el césped del Al Sadd de Doha había salvado al máximo goleador de La Roja de la salida del Barça dentro del mercado de verano del año 2012. Silenciosamente, sin declaraciones del hijo del minero durante los siguientes 14 años seguidos, sin comunicados oficiales del Barça
sobre la existencia oficial de la lista firmada por el Pep Guardiola. Y con el hijo del minero saliendo oficialmente del Barça un año después, el 10 de julio del año 2013, por transferencia oficial al Atlético de Madrid del club rojiblanco. Guarda esa transferencia oficial del 10 de julio del año 2013 del hijo del minero al Atlético de Madrid en tu cabeza, porque a los 13 años exactos posteriores a aquella transferencia oficial dentro del club rojiblanco, el máximo goleador de La Roja iba a regresar oficialmente al Atlético de Madrid como consejero del club rojiblanco dentro de un comunicado del club de la capital española el 11 de marzo del año 2026. Y aquella vuelta oficial del hijo del minero al Atlético de Madrid como consejero del club rojiblanco iba a ocurrir 6 años exactos posteriores al escándalo público de la ex becaria Skyler Vadillo en Twitter. Vamos a esa vuelta. Escucha bien. Pero antes de la vuelta oficial del hijo del minero al Atlético de Madrid como consejero del club rojiblanco, tienes que entender qué respondió David Villa Sánchez delante de las cámaras de la agencia EFE dentro de la ciudad de Gijón el 23 de julio del año 2020. Porque a las 72 horas exactas posteriores al tercer tuit público de la ex becaria Skyler Vadillo, dentro de la ciudad de Gijón, el máximo goleador de La Roja había hablado delante de las cámaras de la agencia de noticias EFE por primera vez desde el inicio del escándalo público del año 2020. 23 de julio del año 2020, 11:14 de la mañana, dentro del Hotel NH Collection del centro histórico de la ciudad de Gijón. David Villa estaba sentado dentro de la silla principal del salón del Hotel Asturiano, con la camisa blanca puesta encima del torso, con los ojos apoyados encima de la cámara oficial de la agencia de noticias EFE, y con la mujer del delantero, la mujer Patricia González de Langreo, sentada al lado del ex capitán del Nice FC. Aquí es donde nadie escuchó las 11 palabras oficiales del hijo del minero delante de las cámaras de la agencia de noticias EFE. Decían textualmente: son totalmente falsas. No me entra dentro de la cabeza que alguien piense algo así. 11 palabras del máximo goleador de La Roja, delante de las cámaras de la agencia EFE, dentro del Hotel NH Collection del centro histórico de la ciudad de Gijón, la mañana del jueves 23 de julio del año 2020, y con la mujer del ex delantero del Nice FC sentada al lado del hijo del minero durante las 11 palabras oficiales del comunicado público delante de la agencia EFE, sin ninguna declaración oficial adicional del hijo del minero sobre el escándalo público de la ex becaria del Nice FC durante los siguientes 14 días posteriores al comunicado en el hotel de la ciudad de Gijón, y con el Nice FC publicando el comunicado de la investigación interna del Nice FC en el sitio web del Nice FC el 25 de julio del año 2020. Las 17 palabras del comunicado del Nice FC decían textualmente: Nice FC se toma este asunto muy en serio y no tolera el acoso oficial dentro del Nice FC. 17 palabras del gabinete de comunicación del Nice FC dentro del sitio web del Nice FC y con la investigación del Nice FC cerrada el 14 de octubre del año 2020 sin ninguna sanción contra el ex capitán del Nice FC, sin sanción del Nice FC contra el hijo del minero, sin comunicado público del Nice FC sobre el resultado oficial de la investigación interna del Nice FC, y con la ex becaria Skyler Vadillo, sin declaraciones públicas durante los siguientes 4 años seguidos, posteriores al cierre oficial de la investigación interna del Nice FC. 4 años seguidos de silencio de la ex becaria del Nice FC, y 4 años seguidos de silencio del hijo del minero sobre el escándalo público del año 2020. Guarda ese silencio de 4 años seguidos de la ex becaria del Nice FC en tu cabeza, porque a los 6 años exactos posteriores al comunicado del hijo del minero en el Hotel NH Collection de la ciudad de Gijón, en el despacho de Cerezo, iba a firmarse el nombramiento del ex delantero del Nice FC como consejero del club rojiblanco, y aquel nombramiento del hijo del minero como consejero del club rojiblanco iba a partir en 2 a la afición del club de Diego Pablo Simeone durante los siguientes 14 días posteriores al comunicado de la Junta de Accionistas. Vamos a ese nombramiento. 11 de marzo del año 2026. Junta de Accionistas en el Hotel Wanda Metropolitano. Cerezo Torrado,
presidente oficial del club rojiblanco desde el año 2003, estaba sentado dentro de la silla principal del atril del salón institucional del hotel, con el traje azul oscuro puesto encima del torso, con la corbata roja del club rojiblanco apretada dentro del cuello de la camisa blanca y con el comunicado de la Junta de Accionistas del Club de la Capital Española apretado dentro de la mano derecha, delante de los 214 accionistas del club rojiblanco presentes en el Hotel Wanda Metropolitano, delante de las cámaras de las cadenas de televisión del país y delante del director general del club rojiblanco Miguel Ángel Gil Marín, natural de la capital española. Y a las 11:14 exactos de la mañana de aquel miércoles 11 de marzo del año 2026, el presidente Cerezo pronunció delante de los 214 accionistas presentes en el Hotel Wanda Metropolitano el nombramiento del nuevo consejero institucional del club rojiblanco. Las 9 palabras oficiales del presidente del club rojiblanco decían: incorporamos oficialmente a David Villa como nuevo consejero del club. 9 palabras del presidente oficial del Atlético de Madrid, delante de los 214 accionistas del club rojiblanco, delante de las cámaras de las cadenas de televisión del país, y con el máximo goleador de la Roja regresando al Atlético de Madrid como consejero del club rojiblanco. 6 años exactos posteriores al comunicado del hijo del minero en el Hotel NH Collection de la ciudad de Gijón contra las acusaciones oficiales públicas de la ex becaria Skyler Vadillo en Twitter del año 2020. Aquí es donde todo cambia, porque el nombramiento del hijo del minero como consejero del club rojiblanco tenía silenciosamente un nombre detrás, un nombre del despacho de Cerezo, un nombre que había dado la orden del club rojiblanco para el nombramiento del ex delantero del NIF FC como consejero del club de la capital española, y aquel nombre del despacho de Cerezo iba a partir en 2 al vestuario del primer equipo del club rojiblanco durante los siguientes 14 días posteriores al comunicado de la Junta de Accionistas del 11 de marzo del año 2026. Vamos a ese nombre: Miguel Ángel Gil Marín, director general del Atlético de Madrid desde el año 1993, hijo del expresidente Jesús Gil y Gil del Atleti, el expolítico madrileño natural del pueblo soriano de Burgo de Osma, exalcalde de la ciudad andaluza de Marbella durante los años 90, y hombre fuerte silencioso del despacho institucional del club rojiblanco durante los últimos 33 años seguidos. Gil Marín estaba sentado en el despacho principal del Wanda Metropolitano madrileño a las 9:14 de la mañana del 4 de marzo del año 2026, 7 días exactos antes de la Junta de Accionistas del Atlético de Madrid, con el traje azul marino puesto encima del torso, con el móvil personal apretado dentro de la mano derecha y con la pantalla del móvil personal marcando una llamada saliente hacia el Villa. David Villa contestó la llamada del director general del club rojiblanco a las 9:15 exactos de la mañana desde el despacho principal del grupo DV7 del delantero asturiano en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, a 37 kilómetros del centro madrileño, con el ordenador portátil personal apoyado encima de la mesa del despacho, con el móvil personal apretado dentro de la mano izquierda y con la voz del director general del Atleti sonando dentro del auricular del teléfono personal. La conversación entre Gil Marín y el ex delantero duró exactamente 14 minutos, de 9:15 de la mañana a 9:29 de la mañana del 4 de marzo del año 2026. Y a los 14 minutos exactos posteriores al inicio de la conversación telefónica, Gil Marín pronunció una frase que David Villa no había esperado escuchar en el despacho del grupo DV7 asturiano aquella mañana. Aquí es donde nadie escuchó. Las 10 palabras del director general del club rojiblanco decían: te queremos dentro del Consejo de Administración del Atleti. 10 palabras del director general del Atlético de Madrid al máximo goleador de la Roja, 6 años exactos posteriores al escándalo público de la ex becaria Skyler Vadillo del NIF FC en Twitter del año 2020, y a los 3 días exactos posteriores a la llamada telefónica entre Gil Marín y el Villa, dentro del despacho principal del presidente Cerezo del Wanda Metropolitano madrileño, el presidente del club rojiblanco firmó silenciosamente el nombramiento del Barça
como nuevo consejero institucional del Atlético de Madrid, sin votación del Consejo de Administración del Club Rojiblanco, sin aprobación del Gabinete de Comunicación del Atleti y sin la posibilidad de negociación pública dentro de la Junta de Accionistas del 11 de marzo del año 2026. La orden había sido dada silenciosamente por Gil Marín 7 días antes del comunicado del Atlético de Madrid. Guarda ese nombre del director general del Atlético de Madrid en tu cabeza, porque Gil Marín no había fichado al Villa por razones deportivas. Gil Marín había fichado al Villa por una razón económica silenciosa que la afición del club rojiblanco jamás llegó a conectar. Y esa razón económica tenía un nombre: Grupo DV7. Aquí nace todo. Grupo DV7, la empresa personal del Barça con sede fiscal en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. Fundada por David Villa el 22 de febrero del año 2016 durante la tercera temporada del Villa en el NIG FC. Con academias de fútbol repartidas por 6 países del planeta: Estados Unidos, Puerto Rico, Japón, España, República Dominicana y México. Con 12.300 niños matriculados en las academias del Villa durante el año 2025. Y con una facturación anual de 47 millones de euros durante el ejercicio contable del año 2025 del Grupo DV7 del delantero. 47 millones de euros de facturación anual del Grupo Empresarial del Villa durante el ejercicio del año 2025, y a los 14 meses exactos anteriores al nombramiento del Villa como consejero del club rojiblanco, dentro del despacho de Gil Marín del Wanda Metropolitano, el director general del Atlético de Madrid había firmado un acuerdo con el Grupo DV7 del delantero. Un acuerdo que la afición del club rojiblanco no había llegado a conectar con el nombramiento del ex delantero como consejero del Atlético de Madrid. Las 13 palabras del acuerdo entre el Atleti y DV7 decían textualmente: Alianza estratégica del Atlético de Madrid y DV7 para la formación de canteranos internacionales. 13 palabras, firmadas silenciosamente por el director general del club rojiblanco y por el ex delantero el 14 de enero del año 2025. 1 año y 2 meses exactos antes del nombramiento del Villa como consejero del Atlético de Madrid, y con una cláusula económica silenciosa dentro del acuerdo del club rojiblanco. Aquí es donde todo se conecta. La cláusula económica silenciosa del acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Grupo DV7 del Villa establecía silenciosamente que el club rojiblanco madrileño pagaba 2.800.000 euros anuales al Grupo DV7 durante los siguientes 5 años, seguidos por la exclusividad de captación de jugadores de las academias internacionales del delantero. 2.800.000 euros anuales del club rojiblanco madrileño al Grupo DV7 del Villa durante los siguientes 5 años seguidos. 14 millones de euros silenciosos del Atlético de Madrid al Grupo Empresarial del ex delantero, firmados silenciosamente 14 meses antes del nombramiento del Villa como consejero institucional del Atleti. Guarda esos 14 millones de euros silenciosos entre el club rojiblanco y el Grupo DV7 del delantero en tu cabeza, porque los 14 millones de euros silenciosos del Atlético de Madrid al Grupo DV7 del Villa eran la razón económica silenciosa por la que Gil Marín había fichado al ex delantero como consejero del Atleti 6 años exactos posteriores al escándalo público del año 2020. Un acuerdo económico silencioso, firmado 14 meses antes del nombramiento, y con el Villa blindado dentro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid durante los siguientes 5 años seguidos por 14 millones de euros silenciosos del club rojiblanco. Blindado del escándalo público del año 2020, del silencio institucional del NIA-CFC del año 2020 y del silencio público del Villa durante los 6 años seguidos posteriores al comunicado del Hotel NH Collection de la ciudad de Gijón del año 2020. Escucha bien, pero aquello no fue lo peor, porque a las 48 horas exactas posteriores al comunicado del 11 de marzo del año 2026, en el vestuario del Atleti del entrenador argentino Diego Pablo Simeone, 14 jugadores del 11 titular del club rojiblanco firmaron silenciosamente un comunicado interno del vestuario
contra el nombramiento del Villa como consejero del club. 14 jugadores del vestuario del primer equipo del club rojiblanco contra el nombramiento del ex delantero, firmado silenciosamente dentro del vestuario del Wanda Metropolitano el 13 de marzo del año 2026, y con el comunicado interno del vestuario del primer equipo del club rojiblanco entregado silenciosamente al entrenador Diego Pablo Simeone en el despacho del técnico. Las 11 palabras del comunicado interno del vestuario decían textualmente: no queremos al hombre denunciado por acoso dentro del Consejo del Atleti. 11 palabras de los 14 jugadores del vestuario del primer equipo del club rojiblanco al entrenador argentino Diego Pablo Simeone dentro del despacho del técnico del Atlético de Madrid del Wanda Metropolitano, y con el comunicado interno del vestuario del club rojiblanco enterrado en el despacho de Gil Marín durante los siguientes 14 días posteriores al inicio del escándalo interno del vestuario del Atleti, silenciosamente enterrado, sin publicación pública del comunicado interno del vestuario del primer equipo del club rojiblanco, sin declaraciones públicas de los 14 jugadores del vestuario del club madrileño contra el nombramiento del Villa como consejero del Atlético de Madrid, y con el Villa blindado dentro del Consejo de Administración del club rojiblanco por los 14 millones de euros del acuerdo entre el Atlético de Madrid y el grupo DV7 del delantero. Y ahora es cuando llegamos al final de esta historia. Aquí es donde todo cambia. 11 de marzo del año 2026, 9:14 de la noche, dentro del piso familiar en la urbanización La Finca de la localidad de Pozuelo de Alarcón, a 12 kilómetros del centro madrileño. David Villa estaba sentado en el sofá principal del salón del piso familiar, con Patricia González sentada al lado del delantero, con la hija mayor Zaida sentada enfrente del padre, con el hijo pequeño Luca sentado en el sofá pequeño, y con la copa dorada del consejero del Atlético de Madrid apretada dentro de la mano derecha del Villa. Copa dorada del club rojiblanco madrileño al Villa, regalada por el presidente Cerezo del Atlético de Madrid durante el nombramiento del exdelantero como consejero del club madrileño. Y en el mueble del salón del piso familiar, apoyado encima del estante superior del mueble de madera de castaño oscuro, estaba apoyado un balón de cuero negro y blanco marca Kelme. Un balón de cuero, comprado por Mel el Minero en el año 1985, con la mitad del sueldo de una semana, bajando a la mina del Pozo María Luisa del pueblo de Tuilla, 41 años exactos, apoyado encima del mueble del salón del piso familiar, y con las 11 palabras del padre minero apretadas silenciosamente dentro del cuero del balón. Chuta con la izquierda mientras se te cura la derecha, chaval. 11 palabras del padre minero al niño de 4 años recién cumplidos de Tuilla, en el año 1985. Y a los 41 años exactos posteriores a aquellas 11 palabras del padre minero al niño ambidiestro del pueblo asturiano, el Villa estaba sentado en el sofá principal del piso familiar de la localidad de Pozuelo de Alarcón, con la copa dorada del consejero del Atlético de Madrid apretada dentro de la mano derecha. Traicionado silenciosamente por Pep Guardiola en el despacho de Rosell, y consejero del Atlético de Madrid 6 años exactos posteriores al escándalo público del año 2020 por 14 millones de euros silenciosos del acuerdo entre el Atleti y DV7. El Villa, sentado en el sofá del piso familiar de la finca, con la copa dorada del consejero apretada dentro de la mano derecha, y con las 11 palabras del padre minero apoyadas encima del mueble del salón, dentro del cuero del balón Kelme del año 1985. Y a las 9:28 exactos de la noche de aquel miércoles 11 de marzo del año 2026, el Villa apoyó la copa dorada del consejero del club rojiblanco encima de la mesa del salón del piso familiar. Se levantó del sofá principal del salón y caminó hasta el mueble de madera de castaño oscuro, apoyado encima de la pared principal del salón del piso familiar, con las 2 manos apretadas dentro de los bolsillos del pantalón, con los ojos apoyados encima del balón Kelme del año 1985, y con las lágrimas silenciosas del Villa cayendo despacio por dentro de las mejillas. Silencio del Villa, del máximo goleador de La Roja, del excapitán del NIF FC, del consejero del Atlético de Madrid,
y del hombre que había firmado el acuerdo del club rojiblanco por 14 millones de euros con el grupo DV7, 14 meses antes del nombramiento como consejero del Atleti. Solo, delante del balón Kelme del padre minero, apoyado encima del estante del mueble del salón del piso familiar, con la copa dorada del consejero del Atlético de Madrid apoyada encima de la mesa del salón, y con las 11 palabras del padre minero apretadas silenciosamente dentro del cuero del balón del año 1985. Chuta con la izquierda mientras se te cura la derecha, chaval. 15 años exactos antes de aquella noche del 11 de marzo del año 2026, en el minuto 36 del partido de la semifinal del Mundial de Clubes contra el Al-Sadd de la ciudad de Doha, la tibia izquierda del Villa se había roto encima del césped del estadio catarí, y aquella rotura silenciosa había salvado silenciosamente al Villa de la lista de 4 nombres del ex técnico catalán Pep Guardiola del despacho de Rosell del Fútbol Club Barcelona el 21 de mayo del año 2012. 15 años exactos después, en el sofá del salón del piso de la finca, los 14 millones de euros del director general Gil Marín del Atlético de Madrid al grupo DV7 del Villa habían blindado silenciosamente al ex delantero del NIF FC, del vestuario del primer equipo del club rojiblanco, de los 14 jugadores del comunicado interno del 13 de marzo del año 2026. La tibia rota había salvado al Villa del Barça en el año 2011. Los 14 millones silenciosos lo blindaban del Atleti en el año 2026. Y en el mueble del salón del piso familiar de la finca, el balón Kelme del padre minero del año 1985 seguía apoyado encima del estante superior del mueble de madera de castaño oscuro, esperando en silencio a que el hijo del minero de Tuilla contara alguna vez la verdad de los últimos 25 años. Y si esta historia te ha hecho pensar en alguien, en un niño de 4 años recién cumplidos del pueblo asturiano de Tuilla, con la pierna derecha rota dentro de una escayola apretada encima del muslo del Villa, chutando con la izquierda dentro del patio de la casa familiar, durante 4 meses seguidos, con un balón de cuero comprado por el padre minero, con la mitad del sueldo de una semana, bajando a la mina del Pozo María Luisa, en una becaria universitaria puertorriqueña de 19 años recién cumplidos del recinto de Río Piedras de la ciudad de San Juan, sentada en el sofá del piso alquilado del barrio de Santurce de la capital caribeña, escribiendo 3 tuits públicos en Twitter contra el máximo goleador de La Roja, el 19 de julio del año 2020, después de 4 años de silencio institucional del Gabinete de Comunicación del NAI-CFC, en un técnico catalán del ex primer equipo del Barça, sentado en el despacho de Rosell, la mañana del 21 de mayo del año 2012, con una carpeta de piel marrón oscuro, apoyada encima de la mesa del presidente del Fútbol Club Barcelona, con 4 nombres escritos a mano por el ex técnico catalán, y en un director general del Atlético de Madrid llamado Gil Marín, firmando silenciosamente un acuerdo de 14 millones de euros con el grupo DV7 del Villa, 14 meses antes del nombramiento del ex delantero como consejero del Atleti. Suscríbete al canal Estrellas Caídas para que sigamos revelando las historias verdaderas de los deportistas españoles que llegaron a lo más alto por dentro, aunque el mundo solamente los mire por fuera. Nos vemos en el siguiente vídeo.